Más allá del misterio. Historias, relatos, mitos y leyendas que la gente cuenta. Más allá del misterio. Un viaje por el mundo de lo desconocido, del suspenso, de lo inexplicable, del miedo. Más allá del misterio. Llámanos y cuéntanos tu historia. Freddy Rodríguez, cuéntanos tu historia, Freddy Rodríguez, Córdoba. ¿Qué pasó en aquella ocasión allá en la 20 de noviembre? Aquí en Chilpancingo, Guerrero, México. Sí, efectivamente, amigo Humberto. Quiero contarles a los radioescuchas una historia que a veces pues somos incrédulos hasta que nos sucede algo. Ajá. A manera personal, como sí. A mí me pasó. De hecho, es la primera vez que me sucede algo. Fue alrededor de 1992, más o menos. En el 92. En el 92. Poco poblada esa colonia. Estaba poco poblada la 20 de noviembre. Ajá. Y en esa época el servidor manejaba una combi, sí. Servicio colectivo. Eran 3 combis. ¿Ya estaba funcionando el Cebetis, Freddy? Ya estaba funcionando. Entonces por eso la ruta. Y gracias a eso estuvieron pidiendo los alumnos, los maestros, que se diera apertura a esa ruta, a esa nueva ruta. Entonces se abrió primero una, después 2, y la tercera fue la de nosotros, una ruta. Es decir, que eran 3 unidades las que cubrían esa ruta. Exactamente. 3 unidades en 3 aquel unidades tiempo. Y la intención era de que sí diéramos servicio a los alumnos, pero que también se diera el servicio a la colonia Guerrero 200. Ajá. Y pasáramos por una brecha que era de terracería, que era la antigua fábrica de tubos. De blocks, que ahora ya está pavimentado toda esa zona y poblada, por supuesto, pero en aquel entonces, en 1992, estaba lleno de terrenos baldíos. Sí. Y en la noche pues se ponía muy oscuro toda esa zona, no había mucha luz. Muy tétrico, por cierto, ¿no? Sí. Muy tétrico, efectivamente, y ya muchos automovilistas ya de noche, de las 9 de la noche en adelante, ya casi no podían pasar por ahí, les daba miedo, les daba temor, algún asalto o algo. Y lamentablemente las 3 combis de ahí, teníamos que hacer la última vuelta a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Entonces, ¿Había pasajes ahora, Freddy? Sí, había pasaje precisamente la última vuelta en el mercado central. Las personas esperaban de 9:30 a 9:40. Las que tenían que regresar a esa colonia. A la Guerrero 200, porque la ruta era Mercado, Centro, Jacarandas. Ajá. Muchos se subían de regreso, personas Jacarandas, a la colonia Guerrero 200, sí. Y pocas a la 20 de noviembre, pero sí había. Sí había todavía. Entonces, 10 de la noche. Esa última vuelta de 9 a 10 era un poco complicada. Y ya cansada de por sí, porque el inicio de trabajo era desde las 6 de la mañana. Y ya esa última vuelta, pues ya queríamos descansar. Y alrededor de un año estuve yo manejando esa combi. Y precisamente casi cumpliendo el año, en un día viernes. Aquí viene la historia. Un día viernes, es algo que me sucedió, persona. Y no iba yo solo, iba con 3 amigos. Yo quiero decirle a los radioescuchas que mi familia es de la colonia Rufo Figueroa. Sí. Y en esa última vuelta, precisamente, algunos compañeros se solidarizaban y no querían que yo viniera solo en esa vuelta. ¿Te acompañaban? En ocasiones me acompañaban, y precisamente en esa última vuelta, ese día viernes, se subieron 3 compañeros míos de la Rufo, vecinos. ¿Iba Noé contigo? No iba Noé, pero vecinos de él sí. Okay. Vecinos de él. Noé Saludos seguro. A Noé, seguro Salazar. Sí, y Noé supo esa historia inmediatamente llegando. Okay. Comentar que como cada viernes, como cada día, esa última vuelta, 9 de la noche, 9:30 más o menos, estábamos en el mercado subiendo al último pasaje, las últimas personas. Nos fuimos, ruta de regreso a Centro, Jacarandas, Guerrero 200, y en la Guerrero 200 se subieron algunas personas todavía que iban a la 20 de noviembre, pero la ruta forzada era darle forzosamente para nosotros por la brecha. Sí. Y ni modo. Ya cuando terminábamos a las 10, ya no teníamos la obligación de regresarnos por las rutas, sino que ya ahí parábamos, finalizábamos en la 20 y dando las 10 de la noche, porque teníamos que firmar un cuaderno
dando fe que ya habíamos hecho la última vuelta. Habías cumplido. Exacto, entonces ya ahí ya no era la obligación de regreso darle por la brecha, sino más bien agarrar hacia el Cebetis y agarrar carretera. Ajá. Así era esa última vuelta. En esa ocasión cumplimos la ruta completa, nos bajamos a firmar el cuaderno, todo. Eran ya 10, pasadito de las 10 de la noche. Y no le íbamos a dar por la brecha, sino que ya habíamos firmado en la 20 de noviembre y cerca del centro educativo Cebetis se subieron 2 personas. Yo venía con tres amigos. Veníamos platicando ya temas fuera del trabajo y yo iba a agarrar hacia el Cebetis y agarrar la carretera de regreso para llegar a la gasolinera que está cerca de la Rufo, pues, y de ahí llegar al domicilio. Cargar gasolina. Todos éramos vecinos, esa era la idea. Veníamos platicando y cuando uno de ellos me dice, Freddy, no le des por la carretera, veo una señora que está del lado contrario en la contraesquina del Cebetis, como de regreso hacia la fábrica de tubos, a la brecha. Sí. Entonces se nos hizo muy, muy extraño, muy raro, como que traía una bolsa de mandado. Y se nos hizo muy raro que pues una señora, se veía humilde, la señora así o sea, a ver, vamos a precisar, tú tenías la intención de meterte a la carretera, a la vía rápida. Ya, porque ya había culminado. Sí, entonces tu compañero, tu amigo, te dice, no te metas a la carretera porque está una señora, posible pasajera, exacto, esperando a que la recogieras. Sí. Entonces, ¿ahí qué sucede? Entonces, de manera solidaria, platico con mis compañeros, digo, pues la opción es agarrar la carretera y olvidarnos, pero a lo mejor esta señora va al centro. Necesita. No, ya a la 20 ya no va a ir porque estaba parada. Ajá. Ya no va a ir a la 20, a lo mejor va al mercado o la podemos acercar. Al centro. Y sin complicaciones. Sí. Entonces dijeron mis compañeros, adelante. Entonces me echo de reversa porque ya iba camino hacia el Cebetis y ahí hay un cruce, hay un pequeño crucero que está los Alarcón. Sí. Ahí donde está precisamente los arcos de los Alarcón, ahí me echo de reversa y quedo viendo nuevamente como si fuera a meterme a la brecha y meterme hacia la Guerrero 200. Ajá. Lo hice. Vimos que la señora donde estaba parada de repente empezó a caminar de manera acelerada hacia la fábrica de tubos, pero por la brecha. Sí. Entonces yo traía las luces bajas, dijo, bueno, la señora ya se movió, a lo mejor, pero como estaba muy oscuro, ahora nos dio, ahora sí que preocupación de, vamos a platicar con ella muy breve, por si algo necesita, a lo mejor no quiere pasaje. En eso veníamos y uno de mis compañeros dice, no, Freddy, mejor date la vuelta. Y le digo, no, pues ya estamos aquí. De repente, cuando echo las altas, la señora ya no estaba. Ajá. Pero a los costados de la brecha había alambres de púas, porque algunos terrenos que empezaban ya casas le ponían alambres porque había ganado todavía esa zona y no querían que se metiera el ganado a los lotes. Entonces esa zona donde la señora estaba parada precisamente era imposible de que se metiera o se escondiera en ese momento en algún terreno, porque precisamente donde ella estaba parada había alambrados en ambos lados, alrededor de 3 casas en ambos lados. Entonces era imposible que se nos perdiera tan rápido. He hecho las luces altas y ya no vimos nada. Entonces comentamos, no, pues me voy a echar de reversa para regresarnos al Cebetis. En eso vuelvo a echar la luz, me dice uno de ellos, de mis compañeros, a ver, Freddy, echa la luz alta. Ajá. Vuelvo a echar la luz alta y ahora aparece más o menos donde estaba la combi, hablando de unos 100 metros más o menos, aparece ahora una figura blanca como una sin rostro. Pero era como una figura de una mujer con vestido largo, una túnica. Algo así, efectivamente, pero no se le veía el rostro ya. ¿Había alguna prenda en la cara? No, nada, completamente sin rostro. Sin rostro, exactamente sin rostro, pero lo vimos a los 100 metros, pero completamente blanca la figura. Ajá. Entonces, mis compañeros, pues mis amigos, éramos adolescentes, se espantaron, pero teníamos que encontrar la lógica. Sí. Tal vez era nuestra imaginación, porque
pues era noche y a lo mejor alguno de ellos estaba poniendo nervioso, entonces yo dije, no, pues seguía avanzando un poquito, tenemos que encontrarle lógica a esto. Sí. Y del lado, en la fábrica de tubos, que en ese entonces estaba del lado izquierdo, enfrente del lado derecho había una casa abandonada, como en un cerrito. En ese momento había una casa abandonada y efectivamente había el alambre de púas. Entonces vuelvo a echar las luces, las altas, Sí. y esa figura ya la teníamos, pero en el parabrisas, Ah, ya frente a ustedes. enfrente de nosotros, Sí, afuera sí, sí. de la combi, Ajá. enfrente, y perfectamente vimos su silueta Definida la sí, silueta. definida, sí, pero lo curioso es que no le vimos el rostro, o sea, lo tenía liso completamente, pero sí era figura humana. Tenía la forma de la cabeza, pero no tenía rostro. Sí, exactamente. Estaba plano No el tenía un rostro. velo que le cubría el No, rostro. no, nada de eso. Era la forma de la cabeza, el cuerpo con túnica blanca, Sí, sin rostro. exactamente. Entonces, pues mis compañeros se quedaron impactados. En mi caso, pues yo hasta ese momento yo no había creído en nada de lo sobrenatural y Ajá. yo dije un día, hasta que a mí me suceda algo lo voy a ver. En fracciones de segundos yo traté de ver que era algo de la imaginación, pero desafortunadamente esa figura ahí permaneció alrededor de medio minuto y no tenía intenciones de moverse. La combi estaba en obviamente con marcha. el motor, sí, entonces yo tenía dos opciones, pasar sobre ella. sobre la La figura o echarme de reversa, pero el echarme de reversa pues ya habíamos avanzado unos buenos metros y no había manera porque a los costados, como había alambre de púas, no había una brecha donde yo me pudiera dar pudieras vuelta. maniobrar. Exactamente. Entonces lo que hice, pues me eché un poco de reversa para ver qué sucedía y la sorpresa fue que esta figura, en lugar de seguir avanzando hacia nosotros, en lugar de que nos fuera siguiendo, nosotros íbamos echándonos de reversa. Esta figura lo que empezó a hacer es, se empezó a alejar, Ajá. pero los pies no los tenía la aterrizados, sino como... Estaba flotando. Estaba flotando, ahí nos dimos cuenta, conforme me iba despegando de la figura en la combi, Estaba flotando. empezó a flotar. Y pues yo les dije a mis compañeros, están viendo lo mismo que yo, eso sí es anormal, En está ese flotando. momento, Freddy, ya habían entrado en pánico ustedes. Claro, sí, por supuesto. Entonces vi que mis compañeros estaban totalmente en Ya, shock. ya en shock y con Uno miedo. de ellos estaba gritando y entonces yo, al estar al volante, yo lo que tenía que hacer es guardar la calma, Ujú. porque si no, inclusive, pues podemos hasta chocar o accidentarnos, que tal vez es lo que esa figura Esa quería. figura Le pretendía. estaba provocando el Entonces tuve que serenarme, fracciones de segundo, obviamente, mis compañeros súper impactados, de hecho se fueron hasta atrás de la combi, obviamente cerrada, yo rápidamente le cerré para que nadie se saliera y me quedé solo al volante cuando todos veníamos juntos, ellos se fueron hasta el asiento de atrás, Sí. no quisieron ver ya la imagen y yo tuve la oportunidad, seguí echándome de reversa y tuve la oportunidad de ver cómo se fue elevando. Se fue desvaneciendo. O se elevó. Se elevó, Se elevó. Se elevó. se fue hacia el alambre de púas, lo atravesó por completo, pero lo que lo estoy contando fue muy rápido, pero sí Ajá. tuve la oportunidad de estar viendo esa parte y tuve la oportunidad de ver cómo entró a esa casa abandonada que estaba exactamente en la fábrica de tubos, ahí entró. Se fue alejando, se fue flotando. Exacto. Y esa casa que estaba a 100 metros o más, Sí, ahí entró. es correcto. Cuando vi esa parte, mis compañeros estaban atrás, vieron perfectamente cómo entró también. Ajá. Entonces, al ver que esa figura ya no la teníamos de manera física, visual, lo que hice, ya habíamos avanzado un poco de reversa, lo que hice fue meterle el acelerador, pero yo despavorido también, y dije, no, si nos vamos a volcar, pues ni modo, pero no quiero que se vuelva a aparecer esa figura. Así es. Afortunadamente, en un reversazo, pude llegar a lo que es los arcos de los Alarcón, Ajá, sí. el fraccionamiento de los Alarcón, que está antes de llegar al Cebetis. Ujú. Ahí nos dimos la vuelta, nadie habló, nadie dijo nada, hasta llegar a la Rufo Figueroa. Ni siquiera fui a la gasolinera de Pero la Rufo. donde tomaste todos- carretera entonces ya. Agarré la carretera, No, la vía rápida. nadie habló. Llegamos a la Rufo precisamente afuera de la casa de nuestro compañero No es Segura. Ajá. Ahí nos estacionamos y yo estaba preocupado porque pues yo no quería que mis papás se enteraran porque
me iban a decir ya no vayas a trabajar ahí, y yo Sí. pues tenía que trabajar, y además yo pensaba, no, pues van a decir que no es cierto, Freddy está loco, sus amigos. Entonces apago la combi y platico con ellos. Ajá. Le digo, ¿qué es lo que vieron? Sí. Y lo que les acabo de contar es precisamente, todos coincidieron. Eso se llama visión colectiva. Exacto. Sí. Ah, ok, miren. Sí. Entonces todos vimos lo mismo, y desafortunadamente ellos me ganaron, se preocuparon por mí porque yo era el que todos los días iba Ujú. a trabajar, y rápidamente fueron a ver a mis papás. Y lo contaron. Lo contaron, y pues ese fue mi último día en la Ya no vas. combi. Lo curioso de este caso es de que yo no me quedé con la duda, y a pesar de que yo ya no iba a esa ruta a trabajar, empecé a platicar con algunos compañeros en común que manejaban taxis, Ujú. y ellos me empezaron a decir, es que tú la regaste. ¿Qué no sabías, Freddy, que en esa ruta a partir de las 9 de la noche ni combis ni taxi le debemos de dar por ahí? Dice, porque lo que se te aparece se nos ha aparecido más a los taxistas, pero de un solo golpe. Vamos a la mitad efectivamente de la fábrica de tubos, se nos aparece en el parabrisas, y prácticamente nos ha dejado en shock. Dice, algunos de nuestros compañeros han quedado mal, y ya no han vuelto a trabajar. Entonces tú tuviste suerte. De tal manera que a manera personal y mis compañeros vivimos, no me di cuenta que no era la misma persona. Alrededor de 10 personas en diferentes momentos habían tenido la desagradable Ese encuentro. exactamente, y nunca supimos en sí qué pasó. Después vino la urbanización en esa brecha. En la actualidad pues está bien pavimentado, hay casas bonitas. Esos terrenos tétricos que se ven en ese entonces, árboles de guamuchi y todo eso, desaparecieron, y ahora es una zona bonita que, por supuesto, en la noche yo no paso por ahí. Pero de día sí he pasado por necesidad, pero se ve totalmente diferente a esa época que me toca a mí. Efectivamente, hay una barranca por ahí, Freddy, en donde está una casa de rehabilitación, una casa de atención psicológica para jóvenes. Cerca de ese centro educativo Cebetis, justamente atrás está Protección Civil Municipal, y hay un árbol grandísimo. No sé si usted, don Pedro, ha andado por ahí, o José Luis, en alguna época. Sí, he tenido oportunidad. Sí, es un amate amarillo, pero muy frondoso, y yo le calculo a ese árbol por lo menos unos 150 años. Y dicen que bajo la sombra pesada de esos árboles de amate suceden cosas sobrenaturales. Y es curioso porque también tengo relatos de esa misma zona en donde vieron a 2 personas colgadas del cuello, ahorcadas, que se piensa que fueron de la época de la Revolución, bajo de ese amate. Pero esta es otra historia que vamos a platicar más adelante. Freddy, qué buena historia, en serio, de verdad qué buena historia, y sobre todo lo mejor es que tú nos lo hayas platicado de primera mano, que tú, que fuiste el protagonista de esa historia fantasmal en aquellas épocas. El año me dices 1992, hace 28 años, 29 años prácticamente. Eras muy joven, recién casado. Sí, tenía 18 años en ese momento. Te casaste muy joven, Freddy. Todavía Freddy no sabía ni cómo se llamaba, pero él se casó. Él andaba ya de chofer de Urban, y lo que le pasó. Pues buena sí, historia, te felicito realmente. Felicidades, Freddy. Fíjese que la historia es bien interesante para volverla otra vez a comentar. Bueno, esta historia ya queda grabada, grabada. ya la vamos a poder escuchar, tú lo vas a escuchar posteriormente. Y prácticamente se acaba lo escéptico. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente. Sí. Vamos a nuestro corte comercial, son las 7 en punto, Dani León en controles técnicos. Un saludo a Dani León, allá en la consola maestra, línea telefónica 4947-608. Llegó ya Michelle Ulloa, ahorita vamos a platicar con él a ver qué historias nos trae, seguramente buenas. Muy Comerciales, 4 minutos, regresamos.